bien, y ya lo anunciamos. Estamos con Cecilia Baroni para hablar de las redes sociales y cuando uno le da un mal uso o un abuso, o bueno, también podemos hablar si tiene un buen uso. En fin, de todo eso es de lo que vamos a hablar a partir de este momento con Cecilia. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, buenos días. Bueno, ¿qué son las redes sociales también, no? Porque hay muchas, en realidad, diversas. Ahí está. Y también tiene que ver en esto del uso del abuso con el uso de lo privado y lo público, ¿no? Que me parece que también está bueno no perder esa dimensión de que cuando nos estamos metiendo y estamos hablando de redes sociales en general, además virtuales, porque ahora podemos hablar de dos redes sociales, las reales y las virtuales, ¿no? Pero en general estamos usando redes sociales para lo virtual y entonces está bueno cuando hablamos de eso no perder de vista este conflicto que se nos genera entre lo público y lo privado, entre aquello que mostramos y aquello que decidimos no mostrar y las consecuencias que tiene también eso que decidimos mostrar, ¿no? Porque ahí viene la parte del impacto más psicológico, si se quiere, en esto del uso y el abuso, ¿no? Exacto. Ahora había una campaña, la estuvimos justo ayer mirando con Ana María en la computadora, de que se le decía a unos chiquilines un montón de cosas sobre ellos y los chiquilines respondían, ¿y cómo sabe? No era como alguien que se había tomado el trabajo justamente en una campaña de sensibilización, todo lo que uno podía sacar de información acerca de estos chiquilines y ellos quedaban sorprendidos de cómo sabes todo eso de mí. Bueno, porque tarde o temprano en algún momento lo publicaste en tus redes sociales. Exacto, no, pero además te olvidás, ¿no? O sea, a veces hay una inmediatez con la que estamos viviendo y que en realidad en esto de lo público podés publicar y olvidarte, luego te saludan, te dicen y no reconoces y vos decís, bueno, pero ¿cómo vos sabés, no? Entonces, esto está bueno para introducir algunos mecanismos que se nos pueden despertar, como por ejemplo uno se puede perseguir un poquito, ¿no? Y eso también que a nosotros en esta columna nos interesaba, bueno, empezar a identificar algunas cosas que nos pueden pasar para también atenderlas a tiempo, porque no es lo mismo que yo me preocupe y diga, ¿cómo sabes? Que uno podría decir, bueno, se está persiguiendo un poco, a perseguirse. Y que se instale, digamos, una cosa como mucho más paranoica, ¿no? De decir, bueno, entonces, si publico esto, si no publico. Entonces ahí empieza esto del abuso también y de cómo podemos ayudar nosotros a controlar y a manejar los efectos de lo que hacemos. Porque si no somos conscientes de ese impacto que tenemos cuando pasamos a esa esfera de lo público, tenemos problemas, ¿no? Pero además tenemos problemas también cuando también en aquello que hacemos público no nos cuidamos y no cuidamos al otro, ¿no? Entonces yo traía, por ejemplo, algunos ejemplos concretos, ¿no? La otra vez una gurisa decía, bueno, me peleo con mi padre, no puedo más, no tenemos relación. Bueno, ¿pero por qué? No, porque todo lo que publico lo ve. Y no está de acuerdo en nada de lo que publico y dice que así, mira lo que le decía, no voy a conseguir novio con las cosas que publico. Es un comentario, ¿no? Que para el padre capaz que es totalmente inocuo o al revés, o que la quiere ayudar acá. Si siempre salís con esa pinta, así no vas a conseguir novio. Ahí está. Entonces, claro, pero el efecto de eso, ¿no? El efecto que es lo que capaz que a veces es lo impensable, porque esas cosas sí no las compartimos a veces, y a veces sí y tampoco se comprenden, ¿no? Pero pueden haber alteraciones de la imagen, ¿no? En esto entonces soy fea, entonces ¿qué estoy mostrando? Puede haber aumento de la inseguridad personal, ¿no? Puede haber también angustia y malestar en relación al conflicto con quien estoy conviviendo y me está permanentemente sentenciando y controlando lo que publico, ¿no? Sí, entonces se nos complica de verdad. Y también otro ejemplo, por ejemplo, queda redundante, ¿no? Pero en esta cosa de que estamos muy acostumbrados ahora a ver vidas de otras personas y los efectos que eso genera por las críticas y que terminan muchas veces, el otro día, la semana pasada, con el episodio que fue como público acá en Uruguay de Petru Valensky, ¿no? Sí. Que termina haciendo una carta pública, bueno, pidiendo disculpas, dando explicaciones y termina diciendo, no dejen de quererme, ¿no? Entonces hay algo acá también que tiene que ver con esto de lo público, que nos impacta directamente y es con el afecto y la demanda de amor y de reconocimiento que hablábamos la otra vez en las primeras columnas, ¿no? Soy útil, me reconocen, entonces hay un impacto positivo
y entonces me siento bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no es positivo, ¿no? Que es de esto también que veníamos. Es cómo buscamos ese equilibrio entre ese uso y ese abuso que, bueno, que tiene que ir por el medio. Exacto, porque ahí es como que se abre un abanico de posibilidades muy grandes. Yo siempre jorobo y siempre bromeo con él, y lo hemos hablado más de una vez, foto Facebook, ¿no? Cuando decís foto Facebook, siempre, ¿no? Las fotos que uno publica, sonrientes, en familia, con amigos, parece que la vida de uno a través de la foto de Facebook fuera una maravilla. Ese es como uno de los efectos que puede tener, digo Facebook, puede ser Instagram, uno de los efectos que puede tener una red social. Una mentira o lo que uno quiere mostrar de uno. Pero después está cuando uno justamente empieza a volcar opiniones, y ahí es donde muchas veces se da una cosa peligrosa, ¿no? Porque después tenés que decirte, pedir disculpas, porque parece que la sociedad te lo exigiera. Sí, porque además me parece que cada vez que ahora que pasábamos imágenes de todo el mundo conectado, ¿no? Una cosa era cuando elegíamos cuándo conectarnos, porque la otra vez con los amigos decíamos, bueno, cuando tenías que conectarte por el cable, ¿no? Ahora todos tenemos los datos y es como un no límite. Y cada vez hay más vertiginosidad en algunas de estas cosas y de estos impactos. Entonces, cómo manejarnos con esto también, cómo poner límites a eso. Y no son mentiras, a nosotros nos gusta pensarlo en ficciones. Lo que pasa es que esas ficciones, que son tan construidas, esto de la sonrisa, por eso poníamos esas fotos en las imágenes, ¿no? Y que estamos siempre bien. Es que lo que me parece que hemos ido autorregulando de lo que podemos mostrar, porque si mostramos lo otro, el ataque es muy grande y es casi insoportable. Y empieza, bueno, todos los otros problemas que tienen que ver con el acoso, ¿no? Con el señalamiento permanente. A mí me gustaba hoy pensar en términos también del ágora actual, que es virtual, ¿no? Pero antes se usaba la plaza pública, el ágora, para castigar, para mostrar, para apedrear, ¿no? Ahora, en nuestra ágora pública hoy, sobre todo en algunos ambientes, porque en algunos ambientes y en algunas clases sociales, porque en otras sigue siendo la calle, ¿no? Y la calle, a veces verla, no nos lo bancamos la violencia. Pero hay otra violencia simbólica que es la del ágora virtual, ¿no? Que es esta de las redes, que hay varias. Entonces, no perder esa noción de responsabilidad de cuando nosotros vamos a comunicar algo. Hay autores que dicen que en algunas clases sociales el silencio es hoy el poder, ¿no? Y el controlarnos esos impulsos por mostrar, por decir, porque realmente si no estamos como también cayendo en esto de lo impulsivo y de no poder pensar antes de. Y no solamente pensar en uno, también pensar en el otro, ¿no? En quién estoy lastimando, de quién me estoy burlando. Exacto. Y vos hoy dijiste una cosa, cuando ponías el ejemplo del padre, me parece como interesante también, y creo que nuevamente apela como a lo que tiene que ver con el diálogo, que un padre, o sea, ¿cuál es la delgada línea entre controlar y proteger, ¿no? O sea, porque vos ponías el ejemplo de, bueno, con estas fotos o de esta manera nunca vas a conseguir novio. Eso, bueno, es lamentable, ¿no? Pero en realidad en otros casos puede tener que ver con no te expongas de esa manera, o esto a futuro créeme que no te va a hacer bien, que de repente no es la mejor manera de decirlo, ¿no? Pero ¿cómo es como el consejo para un padre, para una madre, en cuanto al manejo de sus hijos de las redes sociales? Sobre todo cuando tienen esa edad en la cual de repente no están pensando en las consecuencias de lo que hacen a futuro. Sí, yo creo que la diferencia entre el poder, que vos decís, el controlar y el proteger, que tendría que ver con cuidar, está bueno que nosotros lo midamos en estas consecuencias. Si se pierde la libertad, estás controlando, no estás cuidando. Y si empieza a aparecer angustia, miedo, y hay mucha irritabilidad, también estás controlando, no estás cuidando. Entonces, la mejor manera muchas veces es, a veces se dice educar, pero tiene que ver con esto. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo educar en estos tiempos, donde recuerden que estamos entonces en esta transición donde no sabemos movernos porque es todo nuevo y todo va cambiando. Y después, Cecilia, muchas veces la gente se pregunta, y no sé si tenés una respuesta para eso, decir, bueno, ¿a partir de qué edad, qué red social habilito a mi hijo a usar, ¿no? Porque capaz que ya tiene que ver también con otras cuestiones. Pero hay como las redes sociales también están como de alguna manera divididas por edades. La otra vez hablábamos con claro, que se van nosotros somos del Facebook, somos viejos ya. Ahora somos viejos, Instagram, claro. O Twitter, ¿no? Sí. Para los más adolescentes. A mí me parece que hay algo que tiene que ver, que en cualquier edad tiene que ver con el uso, el tiempo que estamos expuestos a eso y el uso que estamos expuestos. Porque en realidad el problema que tenemos para el abuso tiene que ver con que no acordamos un tiempo.
Por eso yo hoy decía, cuando antes nos conectábamos directamente al teléfono, uno decía, bueno, de 9 a 10 me conecto porque si no era carísimo, ¿no? Es como seguir aplicando esa lógica. Esa lógica la tenemos que poder, porque es una lógica de autocontrol, de a ver, cuándo yo me conecto, cuándo se conecta el otro, y que cuando se conecte sepa cuidarse. Si nosotros enseñamos al otro a que sepa cuidarse, no necesitamos controlarlo. Exacto. Porque además le estamos enseñando también a confiar en que puede y en que si pasa algo nos va a venir a decir. En general los padres y todos hacemos todo lo contrario porque es como desde la represión, todavía nos queda todo lo otro. Entonces está bueno que sepan que eso hace todo lo contrario, lleva a la mentira, lleva al ocultamiento, lleva al sufrimiento. Entonces generar también condiciones de aprendizaje y de confianza son obviamente cosas que tienen que ver también con procesos de salud, ¿no? Obvio, pero eso para todos los vínculos, ni que hablar.